supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Buenos días para todos, sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar, disponga su corazón, su vida, quite todo argumento que le impida tener claridad en las enseñanzas bíblicas y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Bueno, mis amados, hace 8 días estuvimos viendo un mensaje. ¿Recuerda alguien el título del mensaje de hace 8 días? Enfermedades mentales. Estuvimos viendo acerca de las enfermedades mentales. Vimos lo que decía la Biblia acerca de los trastornos mentales, vimos algunos personajes con trastornos mentales, vimos también lo que genera esta condición y también vimos la solución que existe, pues la solución natural que tiene el mundo, pero también vimos la solución que el Señor nos da por medio de su preciosa palabra. También vimos que las enfermedades mentales están asociadas en más de un 98% en personas que no conocen de Dios o personas que no se rigen por la Biblia. Y otro porcentaje muy bajo en personas aparentemente creyentes, pero que son inconstantes en la fe, que no han nacido de nuevo. Por ese motivo, como para darle continuidad a ese mensaje de los 8 días, el Señor nos ha permitido traer un mensaje que se titula La vida antigua y la nueva vida, basado allí en la carta a los Colosenses, capítulo 3, del versículo 5 al 17. Entendamos que esta carta a los Colosenses, Pablo en sus viajes misioneros lo que está haciendo es que está exhortando a los creyentes de Colosas acerca de la vida antigua que cada uno llevaba antes de conocer del Señor, y de cierta forma hace un comparativo pues con la vida nueva y nos habla de lo que realmente debe ser nuestra vida en el Señor Jesucristo. Entendamos que las cartas paulinas, como se le conocen a las 13 cartas que escribió Pablo, son de instrucción inicialmente a la iglesia primitiva o a los creyentes que hubo allí en el primer siglo, a las iglesias que fueron establecidas allí por el Señor, las iglesias bíblicas. Entonces, por ese motivo vamos a ir allí a la escritura. Si no tiene su Biblia, entonces allí en el monitor está la palabra. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Comienza diciendo allí el apóstol Pablo, dice: haced morir. Es la primera palabra que nos da, o la primera recomendación que nos da allí el apóstol Pablo. Dice: haced morir pues en vosotros lo terrenal. Entonces, cuando Pablo está hablando acerca de hacer morir, está hablando de exterminar o poner fin a algo, y Pablo habla acerca de las cosas terrenales en nosotros, y comienza Pablo allí haciendo un listado de pecados que en el mundo actual se practica y que parece normal, pero Pablo exhorta allí a los creyentes. Dice: haced morir en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces Pablo nos dice que nosotros en otro tiempo también éramos partícipes de esa naturaleza pecaminosa, de esa vida. Para nosotros los creyentes, nosotros podemos obviamente mirar o ver en nuestras vidas que antes de conocer del Señor llevábamos una vida anterior, y ahora en Cristo pues tenemos una nueva vida. ¿Sí lo ha notado en su vida? ¿Sí ha notado la nueva vida en Cristo? ¿Sí ha notado ese cambio? Porque finalmente eso se traduce obviamente en los hechos, en el testimonio del creyente, que nosotros podamos decir: oiga, qué bueno que ahora que voy a la iglesia, qué bueno que ahora que leo la Biblia, qué bueno que ahora que me rijo por los estatutos bíblicos, mi vida ha cambiado. Si yo les preguntara a ustedes, ¿su vida ha mejorado en el tiempo que han conocido al Señor? ¿Qué me dirían algunos? La mayoría diría obviamente que claro. Si una persona dice: no, pastor, mi vida sigue igual, sigue peor, pues es porque posiblemente no ha nacido de nuevo y posiblemente pues siga con esa vida antigua o con esa naturaleza antigua. Por eso Pablo hace esa exhortación. Recordemos que la palabra también es para exhortar, y Pablo lo que está haciendo es allí a los primeros creyentes exhortándoles, llamando la atención, porque obviamente pues eran los primeros creyentes allí del primer siglo, y obviamente pues había dificultades allí en cada iglesia que Pablo estaba visitando. Por eso cuando Pablo hacía sus viajes misioneros, él miraba, él corregía, él daba instrucciones, él establecía ancianos, y por eso se llama un ministerio apostólico, que era lo que estaba haciendo
diciendo el apóstol Pablo. Pero vemos que en esta ocasión a la iglesia de Colosas les está dando una dura exhortación acerca de la vida antigua y de la nueva vida. Yo creo que Pablo sabía, o Pablo estaba notando, que habían personas que, llamándose cristianos, aún estaban andando en la vida antigua. Por eso Pablo les empieza a titular acerca de la fornicación, de la impureza, de las pasiones desordenadas, de los malos deseos y de la avaricia. Pero comienza con el tema de la fornicación. Vemos que todo este listado de pecados tienen que ver con, o está haciendo referencias específicamente a los desórdenes sexuales que tal vez estaban viviendo allí algunos. Y Pablo comienza exhortándoles allí con el tema de la fornicación. Por eso en 1 Corintios 6:18 Pablo también a la iglesia de Corinto les dice: huid de la fornicación. ¿Qué tiene que hacer un creyente? Huir de la fornicación, porque obviamente es un pecado que está en contra de los designios de Dios. Entonces dice: huid de la fornicación. Dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. Entonces aquí ya notamos que tanto a la iglesia de Colosas les estaba llamando la atención, pero aquí a la iglesia de Corinto también les estaba dando esta instrucción. Y vamos a ver a lo largo de este mensaje que también a la iglesia de Éfeso, también Pablo les hace esa exhortación. Entonces continuemos en el mensaje del día de hoy: la vida nueva, la vida antigua y la vida nueva. Colosenses capítulo 3 versículo 6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces Pablo nos continúa dando una advertencia, nos habla acerca de los hijos de desobediencia. Recuerde que una persona creyente que ha venido al Señor, según Juan 1:12, dice que ahora somos hijos de Dios. Por eso Pablo está hablando aquí de los hijos de desobediencia. Entonces nos habla de una advertencia, también nos habla de la ira de Dios. Recordemos que cuando nosotros en la Escritura encontramos la ira de Dios, tiene que ver con los juicios de Dios, y a veces los juicios de Dios comienzan inicialmente por la casa. Entonces aquí es una advertencia clara que Pablo le está hablando realmente es a cristianos, le está hablando a creyentes, le está hablando a personas que se constituyen hijos de Dios, para que nosotros tengamos claridad. Pero recordemos que siempre la advertencia ha estado desde el huerto del Edén. Hubo una advertencia de no desobedecer, pero allí hubo una consecuencia a causa del pecado. Recordemos que Adán y Eva desobedecieron, porque fue el primer pecado, fue desobediencia, y esto inicialmente les trajo una consecuencia que fue la muerte espiritual. Ustedes a estas alturas ya saben qué es la muerte espiritual. La muerte espiritual tiene que ver con estar apartados de Dios, a estar apartado de las cosas de Dios. La gente que no conoce de Dios, la gente que está en el mundo, la gente que está en sus delitos y pecados, pues simplemente ellos están muertos espiritualmente, ellos están separados de las cosas de Dios. Por eso es que ellos no pueden entender las cosas del Espíritu. Por eso cuando alguien les habla el Evangelio, es que ellos no pueden entender, porque finalmente se cumple la Escritura, porque ellos tienen una muerte espiritual, y consigo obviamente pues vino la muerte física, según Hebreos 9:27. Entonces sí hay una consecuencia cuando el ser humano decide hacer lo malo, pero aquí está hablando obviamente a creyentes, a dejar esa naturaleza vieja, a dejar ese viejo hombre y a vivir la vida que Dios nos ha dado. Por eso en Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cuántos pecamos? Todos, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que actualmente nosotros no tenemos comunión o comunicación, digamos, directa con Dios el Padre, como lo tuvo Adán y Eva. Porque algunos de los que dicen hoy en día: bueno, pero si existe Dios, ¿por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué yo no puedo ver a Dios? Es por causa del pecado, porque están destituidos allí de la gloria de Dios. O sea que es una consecuencia a causa de la desobediencia. ¿Por qué en este momento no podemos tener a Dios, digamos, verlo físicamente? Por causa del pecado. Pero según la Biblia llegará un momento donde habrá cielos nuevos, tierra nueva, y donde podemos estar cara a cara con el Señor Jesucristo. Pero para llegar allí, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar.
en la vida cristiana, perseverar en este tiempo, no desfallecer, sino continuar adelante, dejando esa vieja naturaleza y viviendo la vida de Dios. Finalmente, pues a eso venimos a la iglesia, a eso acudimos al pastor. ¿Para qué? Para ser instruidos en el camino del Señor. ¿Qué hace un pastor? Hablemos de un pastor de ovejas. Lo que hace el pastor de las ovejas es guiar las ovejas allí hacia fuentes de agua, guiarlas allí hacia pastos verdes, cuidarlas obviamente allí de los lobos rapaces, y finalmente pues el pastor, digamos, bíblico, pues de cierta forma hace lo mismo con los creyentes, cuidar de ustedes a través de la preciosa palabra, animarlos en el camino del Señor. Pero también vemos que la exhortación es bíblica, y era lo que Pablo estaba haciendo con los hermanos allí en la iglesia de Colosas, exhortándolos. Pero a veces la exhortación no nos gusta. A veces no nos gusta que nos digan que estamos haciendo mal las cosas, porque ¿qué pasa? Que somos carne y nos ponemos de mal genio. Pero ¿por qué el pastor me dice eso? ¿O por qué tuvo que hablar ese tema el día de hoy? Pero mire que son temas que son necesarios. Nosotros no venimos a la iglesia a escuchar lo que queremos escuchar, sino venimos a escuchar lo que quiere decirnos el Señor a través de su preciosa palabra. Y nosotros en humildad, ¿qué hacemos? Pues recibimos, porque es la palabra del Señor. No es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Es el mensaje que Dios coloca en nuestros corazones. El exponer mensaje tras mensaje es un mensaje que Dios coloca. Y lo hacemos obviamente pues trazando bien la escritura. ¿Para qué? Para que nosotros seamos edificados en la palabra del Señor, para que usted pueda ser una mejor persona cada día, para que podamos perseverar, podamos caminar, y que el día que el Señor nos llame a su presencia, pues nosotros podamos estar delante de la presencia del Señor y decir: valió la pena servir al Señor. Eso es lo que implica la iglesia, eso es lo que implica el pastor, eso es lo que implica los discipulados bíblicos. Continuemos, Colosenses 3:7. Continúa Pablo diciéndole allí a los colosenses: cosas en las cuales vosotros también estuvisteis en otro tiempo cuando vivían en ellas. Entonces aquí Pablo continúa hablándoles directamente allí a los hermanos, hablándoles acerca de ese pecado. Les está hablando de la vida que ellos llevaban antiguamente, porque recordemos que Pablo comenzó hablando de unos pecados de fornicación, de adulterio, de estas cosas, y ahora les dice: ahora estas cosas son las que ustedes estaban o vivían antes. ¿Será que Pablo conocía el testimonio de cada persona? Pablo estaba hablando no en una forma singular, no le estaba hablando a una sola persona, sino le estaba hablando a los creyentes que había en ese momento. Y Pablo pues también se incluía ahí. Dice: porque vosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Entonces Pablo no está señalando a ninguno, sino está hablando en términos generales. Pero finalmente lo que quiere hacer Pablo, o lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, era tratando de confrontarlos a ellos con la verdad del evangelio. Colosenses 3:8 continúa allí: pero ahora dejad también vosotros, les dice, todas estas cosas, y les sigue listando otras cosas. Dice: ira, enojo, malicia, blasfemia. Dice: palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cuántos alguna vez se han enojado? ¿Cuántos alguna vez decimos así? Claro, todos. ¿Cuántos alguna vez hemos tenido ira? ¿Cierto? Si nos ha dado mal genio de pronto que alguien nos ofendió, que nos pisó en el Transmilenio, que nos rayó el carro, ¿cierto? Nos da ira. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la ira? En Efesios 4:26 dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, Pablo sabía que en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza, era normal que el ser humano de pronto tuviera ira, pero dice: pero no pequéis. ¿Qué significa? Que cuando alguien nos ofende, así nosotros sintamos dolor, porque es normal en nuestra naturaleza humana, dice que no pequemos. ¿Qué significa? Que si alguien nos ofende, entonces el creyente no se va a poner a boca con la otra persona, no se va a poner también a ofenderlo, a amenazarlo: espéreme tantico, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe lo que... ¿no? Entonces Pablo está haciendo esa claridad acerca, dice que nosotros tenemos que dejar todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia.
Un creyente no debe tener malicia, un creyente no debe hablar palabras de doble ánimo, un buen creyente no debe estar pensando obviamente en cómo aventajar a otra persona o cómo le voy a dar en la cabeza a la otra persona, o que si hago un negocio entonces yo gano y usted pierde. No, por eso dice que tiene que quitarse esa malicia. También nos habla de la blasfemia. Hablábamos hace un par de semanas, estábamos hablando acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero aquí Pablo está hablando acerca de esa blasfemia que a veces el creyente puede caer. Usualmente pasa cuando una persona deja de congregarse, cuando una persona deja de venir a la iglesia, entonces sin querer comienza a blasfemar de las cosas de Dios, porque dice, bueno, yo como que creo en Dios, pero es que el pastor, pero es que la Biblia, y comienza a poner peros, trabas, argumentos humanos que posiblemente lo van a llevar a blasfemar de las cosas de Dios. Eso es un peligro. Yo creo que cada uno de nosotros debemos evaluarnos. Cuando pase esa situación, pues oremos, pidámosle al Señor sabiduría, porque vuelvo y le digo, la palabra de Dios es verdadera, el evangelio es eficaz. Yo se lo puedo decir no como pastor, sino se lo digo como creyente en más de 20 años, que tengo la certeza completa, la plena convicción en el evangelio del Señor Jesucristo. Y amo al Señor con todo mi corazón, amo el predicar el evangelio, amo la oportunidad que el Señor me da, por eso lo hago. No lo hacemos por lucro, sino lo hacemos por amor del Señor, por amor de su nombre, por amor de la obra. Pero tengo esa claridad, esa firmeza en el Señor Jesucristo. Creo que cuando he hablado con muchos de ustedes en las consejerías, yo los he escuchado, les puedo dar una dirección, pero creo que jamás me han escuchado diciendo, bueno, yo como que estoy como pensativo, yo como que es que no creo lo que dice acá la palabra. Creo que jamás me han escuchado y jamás me van a escuchar, porque tengo una convicción clara en el Señor Jesucristo y en su palabra. Amén. Entonces, ¿qué se tiene que quitar de nosotros? Dice Pablo, estamos hablando de la vida antigua y la vida nueva que ahora tenemos en Cristo, es el mensaje del día de hoy. Entonces Pablo le dice allí a los colosenses que se quite la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. También les dice que las palabras deshonestas de vuestra boca. Nosotros tenemos que quitar toda palabra. No es que con la misma boca que bendecimos vamos a maldecir. Un cristiano no debe decir una mala palabra, ni siquiera imaginársela en su cabeza, por más que esté de mal genio, por más que alguien la haya ofendido, en su corazón estar meditando, cavilando, oiga, es que esta persona, y meditar palabras, porque hay creyentes, lamentablemente, creyentes que aún no han afirmado su fe en el Señor, que son groseros. Y esto es triste. Por eso cuando una persona, un creyente actúa de esta forma, mejor no diga que es cristiano, porque va a avergonzar el evangelio del Señor Jesucristo. Porque hay personas que luchan. Yo creo que todos hemos tenido luchas en nuestra carne, hemos tenido luchas en nuestra vida, y cada uno de ustedes sabe cuál es la lucha que tiene. Entonces trabajemos en esa área, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para nosotros poder morir a nuestra carne, para poder menguar. Cuando nosotros menguamos en nuestra carne, ¿qué pasa? Que el Señor comienza a crecer en nosotros. Porque finalmente Jesús es un caballero. Jesús no obliga a nadie. Creo que nadie vino obligado esta mañana aquí a la iglesia. Nadie dijo, yo voy porque tengo un compromiso con el pastor. No, ustedes no tienen un compromiso con este servidor. El compromiso es con Dios. El compromiso es con el evangelio, es por agradecimiento, es porque queremos ser mejores personas, porque queremos ser mejores cristianos, que mensaje tras mensaje, pues nosotros venimos. ¿Por qué? Porque queremos crecer espiritualmente. Y ahí se conoce un verdadero creyente, cuando la persona empieza obviamente a trabajar en la parte espiritual, a meditar en la escritura, comienza a discipularse. Entonces la persona se puede dar cuenta de que está menguando su carne y de que está creciendo en las cosas del espíritu. No quisiera ampliarme más en este tema, porque finalmente cuando va uno al libro de Gálatas encuentra uno que nosotros tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Usted lo puede leer allí en el libro de Gálatas 5, habla de las obras de la carne y habla del fruto del espíritu, y es muchas cosas en las que a veces nosotros caemos. Entonces continuamos. Entonces recordemos que Pablo, la misma exhortación que le está haciendo a la iglesia de Colosas, vimos que lo hizo con la iglesia de Corinto, y ahora lo está haciendo allí en la iglesia de Éfeso. Y continúa diciendo Pablo allí en Efesios 4:31, dice, quítese de vosotros un poquito de amargura, quítese de vosotros un poquito de enojo, quítese de vosotros un poquito de ira. No,
¿cierto? Me gusta esto en la Biblia, que la Biblia a veces es contundente. La Biblia no nos deja una alternativa como un término medio, sino dice: quítese de vosotros toda, radical. Gracias, esposa mía. Esa es la palabra, ser radical es quitarse de nosotros toda amargura. No tiene por qué haber un cristiano amargado. Podemos tener situaciones, podemos tener aflicciones, problemas en el matrimonio, tal vez problemas económicos, qué sé yo, pero eso no nos debe producir amargura. Si viene un momento de amargura, de tristeza, pues obviamente nos confortamos en la palabra del Señor. Pero dice Pablo: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia y toda malicia. Entonces encontramos en este mensaje la exhortación que Pablo le está haciendo a 3 iglesias: a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto y a la iglesia de Colosas. Y si ve que Pablo les está hablando prácticamente la misma situación: quítese de ustedes. Yo creo que a Pablo ya las iglesias no les gustaba invitar a Pablo, porque Pablo, cuando iba allí a esas iglesias a predicar, Pablo era amoroso, pero también era contundente por medio de la palabra. Los exhortaba en amor, y tenía que hacerlo porque la iglesia se estaba formando, eran los primeros cristianos, y Pablo sabía que para que la iglesia fuera sana tenía obviamente que hablarles con la verdad del evangelio. Por eso, cuando como iglesia nosotros le hablamos, le exhortamos a uno de ustedes, no piense que es que el pastor está regañón, que es que el pastor me está juzgando. No, lo que busca el pastor por medio de la palabra es instruirlo a su merced, para que usted pueda tener una mejor calidad de vida, para que usted pueda tener una mejor familia, para que usted pueda tener en su trabajo hacer las cosas mucho mejores. Aquí no estamos para condenar a nadie ni para juzgar a nadie. El Señor a mí no me envió a eso. Ni siquiera el Señor Jesucristo es la palabra que vino a condenar el mundo, sino vino a salvar el mundo. Pero sabemos con madurez en el Señor que la exhortación es bíblica, y el mensaje del día de hoy es un mensaje de exhortación. Eso es, hemos visto muchos mensajes acá, hablamos de una cosa, hablamos de otra cosa. Hace 8 días estábamos hablando de los problemas mentales, hemos hablado del Espíritu Santo, hemos hablado del Apocalipsis, hemos hablado de la ideología de género y tantos temas que tenemos para hablar. Pero hay mensajes que son de exhortación, y el mensaje del día de hoy es de exhortación. Tal vez usted hubiera dicho: no, yo no iba a venir el día de hoy, me hubiera quedado en la casa, pastor, mejor me hubiera quedado viendo allá la maratónica, qué sé yo, viendo otro programa de televisión. Pero bueno, usted está acá en esta mañana, usted nos está escuchando en esta mañana, pero es un mensaje para edificarle. Entonces Pablo, obviamente, otra cosa que nos dice ahí en el versículo de Colosenses, dice es que se quite la blasfemia. Entonces la palabra blasfemia tiene que ver con una palabra de expresión injuriosa que se dice en contra de Dios o en contra de las cosas sagradas de Dios. La Biblia nos habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero también vemos que el hablar mal de la iglesia, el hablar mal del pastor, el hablar mal de la obra, pues también se constituiría en una blasfemia. Obviamente nosotros a veces podemos tocar un tema, porque la Biblia nos habla de las falsas doctrinas, de los falsos pastores, de los falsos apóstoles, y no es que estemos blasfemando, estamos hablando porque la Biblia misma también exhorta obviamente a esas personas que están haciendo lo malo delante de Dios. Así que no deje de congregarse, porque hoy le digo, una persona que se aparta de la fe es una persona que posiblemente y en algún momento puede caer en blasfemia acerca de las cosas de Dios. Y se van a autojustificar. Recordemos que los creyentes no nos podemos autojustificar. Nosotros fuimos justificados por lo que el Señor hizo en la cruz. Es la única justificación válida. Así que si usted tiene argumentos, así que si alguien se quiere justificar, pues esa justificación delante de Dios no le sirve de nada. Hay personas que han venido, que se van de la iglesia porque se fueron para otro barrio, se fueron para otra ciudad. Listo. ¿Cuál es la recomendación que como iglesia les damos? Continúen congregándose, busquen un lugar, pero no dejen de congregarse. Pero es muy distinto cuando una persona ha dejado de venir a la iglesia y simplemente sabemos después que la persona no se volvió a congregar, y hay muchas personas de esas, y lamentablemente ellos se autojustifican. Dicen: no, es que las iglesias, es que los pastores, es que esto, yo mejor me quedo aquí en la casa, yo escucho una predicación por la radio, por la televisión, y ya con eso tengo. No, ellos no están siendo pastoreados. Entonces cuidémonos y guardemos nuestro corazón acerca de eso.
Dice Pablo acerca también de las palabras deshonestas de nuestra boca. En Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, a veces podemos hablar con una persona. Yo creo que cualquiera de ustedes ha hablado con una persona, ¿cierto? Y usted puede darse cuenta de lo que hay en el corazón de esa persona, porque a veces las personas, hablemos de personas no cristianas, de personas no creyentes, entonces la persona comienza a hablar contigo, tú comienzas a interactuar, y la persona pues le está hablando mal del presidente, le está hablando mal del alcalde, le está hablando mal del esposo, le está hablando mal de la esposa, le habla mal del jefe. Entonces uno puede determinar que eso es lo que realmente posiblemente hay en el corazón de esa persona, porque la persona está destilando odio, está destilando resentimiento, amargura. Entonces sí ve que se cumple la palabra, porque de la abundancia del corazón abra la boca. Hay un refrán, no es bíblico, es un refrán del mundo, que dice que por la boca muere el pez, o el pez muere por la boca. Sí lo hemos escuchado, porque cuando la persona habla, uno dice: oiga, esa persona tiene problemas delicados. O cuando la persona solamente habla groserías o insulta, uno dice: la vida que lleva esta persona es como algo complicado. Entonces, por el pez muere por la boca. Continuemos, Colosenses 3:9. Estamos viendo el mensaje del día de hoy: la vida antigua y la vida nueva. Estamos viendo un antes y un después, una vida sin Dios y una vida con Dios, una vida que no es regida por el Evangelio, y una vida que es regida por el Evangelio del Señor Jesucristo. Continúa Pablo allí exhortándoles allí a los hermanos de Colosas. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces aquí Pablo ya les habla acerca del viejo hombre, no del hombre viejo, no me vaya a malinterpretar, porque entonces va a ver a los hombres viejos, no, sino está hablando de una naturaleza, está hablando de algo que pasa en la vida del creyente. El que no es creyente, el que no ha nacido de nuevo, pues ese está en una naturaleza pecaminosa. Pero recordemos que Pablo está hablando de un creyente y un no creyente, de la vida nuestra antes de Cristo y de la vida que tenemos ahora en Cristo. Entonces dice allí, obviamente, que no mintamos, sino que despojémonos del viejo hombre, la naturaleza pecaminosa. También Pablo se lo dijo a la iglesia de Éfeso, Efesios 4:22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos. No tenemos que abrazarla. A veces hay personas que dicen: ay, pastor, es que a mí me iba mejor antes de ir a la iglesia, como que yo era más feliz. No, pues simplemente no ha entendido el propósito y no ha entendido el Evangelio. Porque vuelvo y les pregunto: ¿cuántos de nosotros que estamos acá podemos decir: oiga, mi vida en Cristo es mejor? ¿Sí lo dice alguno? Porque si alguien me dice que su vida pasada era mejor, pues tendría que reevaluar su condición en el Señor. Porque obviamente tenemos una nueva vida en Cristo, hemos sido perdonados, tenemos una nueva oportunidad. Prácticamente es como borrón y cuenta nueva lo que el Señor hizo, porque Él perdonó nuestros pecados, lo llevó allí en la cruz, lo llevó allí en su cuerpo. Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Fuimos perdonados por su gracia. Continuemos. Entonces también Pablo dice que ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea que ¿cómo son los deseos de la naturaleza pecaminosa? Son unos deseos engañosos. O sea que si nos ponemos a recapitular lo que Pablo nos había hablado desde el comienzo, está hablando de la fornicación, de la impureza, de los desórdenes sexuales, de los malos deseos, de la avaricia, de la ira, del enojo, de la malicia, de la blasfemia. Pablo nos está aquí traduciendo de que todo eso son deseos engañosos, porque son deseos de engaño y de muerte. Tal vez alguno podrá decir: oiga, pero yo tenía una relación extramarital antes de conocer al Señor y eso era bueno, aparentemente es bueno, pero la Biblia dice que es engañoso. Y así es el corazón. Es lo que dice Jeremías en el capítulo 17, versículo 9. ¿Qué dice allí? El profeta Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Clara esa palabra desde el Antiguo Testamento? Entonces nuestro corazón es engañoso.
Por eso Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, dice guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Hace también un par de meses dimos una enseñanza que se llamaba Cuida tu corazón. Yo le recomendaría que si usted tiene el tiempo, la busque allí en las plataformas virtuales y va a ver que está muy alineada al mensaje del día de hoy. Entonces, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ay, 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 guardemos nuestro corazón, porque dice que allí de pronto puede haber perversidad. Por eso, ¿de qué tenemos que alimentar nuestro corazón? ¿De las cosas del mundo? ¿Del dinero? ¿De la vanagloria? De la palabra de Dios. Alimenta tu corazón diariamente, la palabra que te enviamos, escudriñala, medítala, ponla por obra y créeme que te va a servir. Esa es la cristomicina, es el mejor medicamento para el corazón y es la palabra realmente de Dios, porque de allí realmente parte absolutamente todo. Pero tal vez alguno me dirá: pastor, ¿cómo podemos dejar o cómo podemos hacer morir esa naturaleza antigua? Si estoy luchando, estoy batallando, como que veo que no avanzo, como que veo que vuelvo a recaer en estas cosas, ¿cómo puedo hacerlo? Sería una muy buena pregunta y claro que vamos a mirar lo que nos dice Pablo allí mismo nos da, o sea, Pablo está haciendo una exhortación, pero allí mismo Pablo, en medio de la exhortación, también está dando la solución y es lo que dice Colosenses 3, versículo 10. Présteme atención, mire lo que les dice Pablo a los creyentes. ¿Qué tenemos que hacer? Revestidos del nuevo. Recuerde que está hablando de una naturaleza. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar la naturaleza vieja y revestirnos del nuevo. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces Pablo nos habla de que nos vistamos de esa nueva naturaleza que está conforme a como Dios lo creó, no conforme al mundo. La vieja naturaleza es conforme a ¿qué? A los deseos del mundo, pero la naturaleza nueva que el Señor te ha permitido, que nos has permitido, está conforme a la imagen de Dios. O sea, que será buena o será mala. ¿Será que lo pensamos a ver si nos funciona? No, porque es palabra de Dios. Entonces esa nueva naturaleza que nosotros aceptamos, que nosotros debemos vivir, es el buen propósito de Dios. Es el deseo de Dios para todos sus hijos. Es el deseo de Dios para todos los creyentes. Dice que se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que nosotros, como dijo el pastor José alguna vez en una enseñanza, nosotros estamos en un proceso de santificación, en un proceso de renovación todos los días. Aunque nuestro cuerpo se va envejeciendo, aunque nuestro cuerpo se va deteriorando, aunque nuestro cuerpo nos van saliendo las patas de gallina, se nos va cayendo el cabello y todas estas cosas, el Espíritu dice que no obstante se renueva. Qué maravilloso es el Señor. O sea, algunas cosas que vemos se van desgastando, pero nuestro interior se va renovando. ¿Pero cómo se renueva? Por medio de la palabra. Entonces, ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena venir a la iglesia? ¿Vale la pena ser instruidos en el camino? Vale la pena. Por eso, no solo hoy, sino todos los días, el tiempo que el Señor nos permita y que yo pueda dialogar con ustedes, siempre los voy a estar animando a que vuelvan al camino. El problema no es salirse del camino, el problema es, o la cuestión es, la solución, que volvamos nosotros al camino. El problema es cuando la persona se sale del camino y reincide en ese mal camino. Y esto se llama desobediencia, eso se llama tal vez terquedad, porque finalmente pues Dios no obliga a nadie. Y si la persona se sale del camino, pues la persona es libre de elegir si vuelvo o continúo en ese camino de perdición. Pero qué bueno es que el Señor nos sostiene. Yo creo que a todos nos ha pasado. Hablábamos hace 8 días, de pronto viene el desánimo, hemos estado angustiados por alguna situación y como que quisiéramos no volver a la iglesia. Eso nos ha pasado a todos, desde el pastor en adelante nos ha pasado. Pero ¿qué hace el Señor en su fidelidad? Que el Señor nos levanta, el Señor nos sostiene, el Señor nos cuida, nos alienta, porque Él es el buen pastor. Pueda que tu pastor físico de pronto haya fallado, pueda que tu pastor físico no te haya visitado, pueda que tu pastor físico no te haya entendido, pero el pastor de pastores dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, ¿en quién tenemos que tener nuestra mirada? ¿En el pastor o en el Señor? Ayúdeme. En el Señor.
Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que deja de estar mirando las cosas materiales de este mundo, los negocios, tu vida, tus cosas. No pongas tu confianza en eso. Pon tu confianza en el Señor y en la palabra. Y vivamos para Dios. Creo que es un mensaje que primeramente Dios lo ha colocado para mi vida, para desarrollarlo en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, en mis cosas, pero también es un mensaje que el Señor me ha permitido compartir con cada uno de ustedes el día de hoy. Y los animo, aunque es un mensaje de exhortación, es un mensaje donde el Señor nos anima por medio de la palabra a persistir, a perseverar en el camino del Señor. Decía el apóstol Pedro en Juan 6:68, decía: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo le hago una pregunta: ¿habrá algo mejor que la presencia de Dios? Si lo hay, dígamelo, pero no hay nada mejor. Él lo llena absolutamente todo. Continuemos. Colosenses capítulo 3, versículo 11. Dice, entonces venimos desde el versículo anterior donde dice que tenemos que revestirnos del nuevo hombre, y en el versículo 11 dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Esto va para los judaizantes. Esto no se trata de portarme bien, no se trata de las obras, no se trata de guardar el sábado, no se trata de si te pones pantalón, si te pones falda, si te maquillas, si no te maquillas. No, tiene que ver es en Cristo Jesús. Toda la Biblia es cristocéntrica y todo se resume a Cristo Jesús. Así que toda carga, toda aflicción, todo problema, ¿a dónde lo llevamos? A la cruz de Cristo. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 12, dice: vestidos con falda y pantalón. ¿No? ¿Cómo tenemos que vestirnos? Dice: como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. O sea que el vestido de un creyente debe estar sazonado con todas estas cosas que nos dice la palabra. Así que no se trata de faldas largas ni de atuendos religiosos. Por eso Jesús a los fariseos les decía: sepulcros blanqueados. Decía: por fuera están muy bonitos, blanquitos, pero por dentro están llenos de pudredumbre, de huesos de muerto. Entonces no es tanto lo exterior, sino lo interior. Claro que sí, arréglese, no es que vaya, no, el pastor dijo que cuidáramos lo interior, entonces usted ya no se va a arreglar, no se va a bañar, no se va a peinar. No estoy hablando acerca de eso. No, venga bien bonito a la iglesia, así como ustedes vienen, bien arregladitos, bien maquilladitos, porque ustedes son valiosos para Dios y son valiosos para sus familias, pero cuidemos el interior, cuidemos el corazón. También Pablo se lo dice a la iglesia de Éfeso. En Efesios 4:32 le dice: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo tenemos que vestirnos? De humildad, de mansedumbre. Recuerde que la humildad no tiene que ver nada con la pobreza, sino la humildad que es una actitud del corazón, de cómo estoy tratando a mi esposo, de cómo estoy tratando a mi esposa, de cómo trato a mis padres, de cómo trato a mis hermanos, de cómo trato a los compañeros de trabajo, de cómo estoy tratando a mis vecinos. Tenemos mucho que reevaluar. Y también dice que vestidos de mansedumbre. ¿Qué se traduce como mansedumbre? Pues ser realmente mansos. Hay algunos que dicen: yo soy manso, pero no menso. Eso es un refrán del mundo. Pero Jesús lo explicó en Mateo 5:5. Dice: bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea que esa mansedumbre, esa bondad que nosotros tenemos como hijos de Dios se va a ver reflejados porque vamos a recibir heredad. Tal vez alguno dirá: no, pastor, pero a mí mi papá, mi mamá no me dejó nada, me dejó deudas. Pero la palabra dice que nosotros ya tenemos una heredad, que nosotros vamos a recibir esa heredad, y es la tierra. ¿Algo maravilloso? ¡Wow! Váyase alistando, váyase preparando,
vaya preparando allí la cerca, porque el Señor nos va a repartir la tierra, y eso va a ser al fin de los tiempos, va a ser allí cuando se hable de cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero Pablo también nos dice que nos vistamos de paciencia. Creo que todos necesitamos paciencia, ¿cierto? Porque a veces nos volvemos impacientes. Hace 8 días hablábamos dentro de las enfermedades mentales. Hablábamos de personajes que fueron impacientes, y a veces nosotros somos impacientes. Queremos que todo sea ya, que si abrimos un negocio, entonces ya tengamos dinero, tengamos éxito, que si comenzamos a estudiar se abran puertas. No, dice Eclesiastés en el capítulo 3, dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Entonces todo tiene realmente tiempo, realmente allí en la presencia del Señor. Santiago capítulo 5 versículo 7 lo dice lo dice Santiago, el apóstol Santiago dice: por tanto, hermanos. ¿A quién le está hablando Santiago? A la iglesia, le está hablando a los hermanos, como lo hacía Pablo. Dice: tengan paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Usted no sea impaciente. No sabemos el día que el Señor va a regresar. No sabemos si es esta generación. Y si fuera la otra generación, entonces significa que mientras que estemos con vida física, debemos nosotros tener paciencia en las cosas del Señor. Por eso dice: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando ¿cómo? ¿Con impaciencia? Con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Eso hacen las personas en el campo. Siembran, ¿cierto? Arreglan la tierra, luego la están regando, luego siembran, esperan un tiempo. ¿Para qué? Para recoger los frutos, para recoger la cosecha. Pero eso no es de la noche a la mañana, todo tiene un proceso. Pero Santiago nos dice que nosotros tenemos, y pone ese ejemplo, es un ejemplo que me parece realmente un ejemplo maravilloso, de que nosotros seamos pacientes. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y asimismo ser pacientes en todas las cosas. Que tenemos una situación de pronto con un hijo, a veces pues tengamos paciencia, confiemos en Dios, que Dios lo puede hacer, porque a veces nos desesperamos. ¿Y qué pasa? Que obramos mal y podemos llegar a herir la susceptibilidad de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, de nuestros familiares, por la impaciencia. Entonces tengamos paciencia, todo tiene su tiempo. Ahorita recuerde que estamos en un tiempo difícil, un tiempo donde hay recesión económica, donde hay inflación, donde hay carestía, y tenemos que armarnos de paciencia, tenemos que ser sabios. Así que usted sea sabio en cómo maneja usted su dinero. Sea buen administrador de las cosas de Dios. Que si ganamos mucho, que ganamos medio, que ganamos poquito, pues administre bien su dinero. Pague obviamente sus deudas. Yo como iglesia, como pastor de esta congregación, recuerde que nosotros les aconsejamos que no tengan tarjetas de crédito, que no se metan en deudas en lo posible. Si usted se mete en una deuda, pues es una deuda que tal vez usted puede pagar, pero si no lo puede pagar, no lo haga. Y hace 8 días, si hablamos sin menos préstamos, gota a gota. ¿Listo? Colosenses capítulo 3 versículo 13, continúa el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Colosa diciendo: soportaos unos a otros. ¿Qué tenemos que hacer con las personas difíciles? Soportarlas. Y no es fácil, ¿cierto? Se pone usted a pensar ahorita en esa persona que de pronto alguna vez le ha hecho la vida imposible, ese familiar que siempre te está echando en cara las cosas. No es fácil, pero dice Pablo que tenemos que soportarlos, porque imagínense, el Señor nos soporta a nosotros con nuestros pecados, con nuestras fallas, con nuestras cosas. El Señor nos soporta. Dice, y aparte de soportarnos, dice, tenemos que perdonándonos. Tenemos que perdonar a las personas, unos a otros. Dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así nosotros también vayamos y quejémonos. Tenemos que hacerlo como el Señor nos perdonó. El Señor nos perdonó de todos nuestros pecados, borró nuestros pecados, borró nuestra deuda. Ojalá nosotros pudiéramos borrar la deuda con las personas que nos deben. No es fácil y tampoco lo vamos a hacer. No, pues pague, si pidió prestado, pague. Pero hagámoslo en amor, con paciencia y con misericordia. ¿Están entendiendo el mensaje del día de hoy? No solamente que lo entienda, sino que lo coloque por obra. Amén.
Que en 8 días no solamente se acuerde, sino que usted esté diciendo: oiga, estoy poniendo por obra lo que el Señor nos dijo por medio de este predicador. Continuemos, continúa Pablo allí en el versículo 14, ya vamos concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy acerca de la vida antigua y la nueva vida en Cristo Jesús. Colosenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas, vestidos ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Todo se basa en el amor. En Corinto, Pablo le dice a la iglesia de Corinto en 1 Corintios 13, dice: pero el amor es sufrido, el amor es benigno, o sea que no hace daño, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y el amor no se envanece. No es fácil, es muy fácil amar a los que nos aman, ¿cierto? Todos amamos a nuestros seres queridos, pero la cuestión está en amar a las personas que son difíciles de soportar, amar a la persona que de pronto me ha hecho daño. El mundo no entiende esto, pero nosotros como cristianos, como buenos creyentes, como genuinos creyentes, nosotros debemos amar a esas personas. Aunque parezca difícil, perdonarlos. Aunque parezca difícil, soportarlos. Aunque parezca difícil, es que un día podamos nosotros hablarles del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero si nosotros como cristianos no perdonamos, somos duros, no soportamos, pues ¿cómo vamos a ganar a nuestros seres queridos para Cristo? Y ahí es cuando muchas personas dicen: ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que va a la iglesia? ¿Y eso que el aleluya se la pasa leyendo la Biblia todo el día? Por los malos testimonios. Entonces, ¿sí ve? A veces nosotros nos encargamos de ser malos testimonios con las demás personas. Y no es Cristo, porque la palabra de Cristo es perfecta, su voluntad es buena, es agradable, pero a veces somos nosotros. O sea, sí ve que tenemos mucho que reevaluar. Hoy estamos así con una lupa gigante, pero no para mirar al hermano, sino para mirarnos a nosotros mismos. O sea que esa misma lupa usted la va a coger, va a llegar al espejo de su casa y se va mismo usted a examinar. ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo cambiar? Y no por mí, sino por lo que el Señor ya hizo en nosotros, por ser mejores personas en el Evangelio. Hágalo. Y vuelvo y le digo: yo soy el primero que tengo que empezar a practicarlo, en cambiar, porque obviamente cuando Dios pone un mensaje en nuestro corazón, inicialmente es para el pastor y de ahí para abajo para los hermanos. Colosenses 3:15. Entonces, cuando usted y yo hacemos todo esto, soportamos, dice Pablo, ahí está la parte bonita del mensaje, dice: y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Pero yo le hago una pregunta en esta mañana. Míreme por favor un momento. ¿Qué está gobernando su corazón? ¿Qué está gobernando su vida? Usted dice: y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones. Hace 8 días hablábamos de los problemas mentales, las personas que tienen esa dificultad, esas personas que vemos que están metidos en trastornos mentales. En Estados Unidos, una persona que coge un rifle y va y asesina un poco de niños y mata personas y los apuñala y mata a sus padres y odia a las personas. Son personas que no tienen la paz de Dios. Pero a nosotros nos dice que cuando nosotros cumplimos todo eso, dice Pablo: pues si ustedes hacen esto, si ustedes cambian su situación, iglesia de Colosas, iglesia de Éfeso, iglesia de Esmirna, casa iglesia, familias en Cristo, si ustedes toman mi consejo, que es el consejo de Dios, pues ¿qué pasa? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Dice que ya va a abarcar nuestros corazones. Dice: a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y seamos desagradecidos. ¿Cómo dices? Gracias, seamos agradecidos, no quejándonos, porque a veces cometemos el error que nos quejamos. Y si alguien te preguntó esta semana: hermano, bueno, no hermano, porque la gente de afuera no nos dice hermanos, ¿cierto? Sino: oiga parcero, oiga amigo, ¿cómo está su vida? ¿Y usted qué le dijo? No, pues ahí llevándola con paciencia, llevado, endeudado, ¿cómo mal? Pues usted se está quejando y usted no está siendo agradecido. Pero si alguien le preguntó a usted que cómo estaba, a mí me preguntaron, pues yo dije: bien, a Dios gracias, bien, tengo vida, tengo salud, tengo una oportunidad, tengo una familia maravillosa. ¿Que hay dificultades? Sí, las hay. ¿Que se han bajado las ventas? Que se han bajado. ¿Que no han venido los clientes? Claro que sí, pero tenemos que ser agradecidos.
No sea desagradecido. ¿Cierto que es feo una persona desagradecida? Cuando le brindamos un café, cuando yo voy a la casa de Caterina y me brindan ese café tan delicioso que ellos hacen con ese pastel que me dan, pues yo que salgo diciendo allá, oiga, muchísimas gracias, le quedó muy rico, que por favor se repita, por favor vuélvame a invitar. Pero si uno sale desagradecido allá haciendo como mala cara, ¿será que me vuelven a invitar? No creo mucho. Entonces sea agradecido con lo que la vida le ha dado hasta el día de hoy. Sea poco, sea mucho, sea agradecido. Viva donde viva, que si vive en el extremo de la ciudad o viva aquí donde el Señor haya permitido, pues sea agradecido con Dios. No reniegue, no, que es que hace mucho frío, pastor. No, ¿cierto que no? Yo le pregunté esta mañana a Natalia, ¿cómo te ha ido donde están viviendo? Y me dijo, no, chévere, no se siente frío, muy agradable. Eso es ser uno agradecido. ¿Continuamos? Filipenses 4:7 es lo que dice Pablo allí a la iglesia de Filipo. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué hace esa paz? Dice que guarda nuestros corazones y guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vemos que lo mismo que Pablo le dijo a los colosenses, también ahora le está diciendo a los de Filipo que sean agradecidos, y que cuando hacemos eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hace? Guarda el corazón, guarda nuestras mentes. Por eso les decía hace 8 días que el 98% de las personas que tienen problemas mentales son personas que no conocen de Dios, son personas que rechazan el Evangelio. Y el otro porcentaje muy bajo en personas posiblemente creyentes que no caminan conforme al Evangelio. Entonces, camine conforme al Evangelio, ¿para qué? Para que la paz de Dios reine en su corazón, reine en su vida, reine en su hogar, reine en su trabajo y podamos tener paz. Así que ahora en adelante, cuando alguien le pregunte a usted que cómo está, así usted tenga dificultades, ¿usted qué le va a decir? Bien. Bien. ¿Gracias a quién? Primeramente a Dios. Y cuando usted habla de esa forma, la gente va a decir, oiga, qué bonito que hablan los creyentes. Venga, cuénteme de su Dios, hábleme de la Biblia, porque me gusta lo como usted me habla. Pero si usted le habla de la otra manera, no, como mal, como esto, pues ¿usted cree que la persona va a querer saber de Dios? No va a querer saber de Dios. Por eso sea un buen testimonio de las cosas de Dios. Colosenses 3:16, nos quedan unos pocos versículos. Dice Pablo, la palabra de Cristo more en escasez en nosotros. Gracias. Recuerde que este pastor a veces lee como mal. Y usted me corrige, ustedes son como los hermanos de la iglesia de Berea, que están atentos. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Qué es abundancia? De sobra en nosotros. ¿La palabra de quién? De Cristo, el Evangelio. Por eso entienda que la palabra no es para que se la aprenda solo el pastor. Si ve que tiene que cada uno de ustedes aprender la palabra, tiene que memorizarla, tiene que colocarla por obra, porque Pablo dice que la palabra tiene que morar en nosotros en abundancia. Dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Cuando usted vaya a exhortar a otra persona, hagamos 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quejarnos? Cantar. Pero no canciones de Diomedes Díaz. No, porque usted llegó esta semana a su casa y está cantando las canciones del hermano Diomedes Díaz o el Rodolfo Aicardi. No, pastor, usted dijo que cantáramos, que estuviéramos alegres. No, dice que salmos e himnos. Yo le estoy aclarando, ¿no? Ay. Se ríen los hermanos. Segunda Timoteo 3:16. Es una palabra que citamos muchísimo en esta congregación. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, que es lo que estamos haciendo en esta mañana, para redarguir lo que estamos haciendo, para corregir y para instruir en justicia. Entonces hagámoslo de esa manera. Colosenses 3:17, para ir culminando nuestra enseñanza del día de hoy. Dice, y todo lo que hacéis, ¿qué dice? Sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué significa? Que lo que hacemos de palabra o de hecho debe ser como para el Señor. ¿Y qué significa? Que es con
excelencia en el Señor. De palabra o de hecho, hágalo para el Señor. Y eso es lo que dice Colosenses 3:23, la última cita del día de hoy de nuestra enseñanza, la vida antigua y la nueva. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Nosotros no estamos para agradar a las personas, aunque obviamente es bonito que podamos ser testimonios, pero finalmente nosotros lo hacemos para ellos, sino primeramente para Dios, para el Señor, para agradarlo a Él. Y qué bueno que usted pueda ser un buen cristiano, que usted pueda ser un buen creyente, que usted pueda ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo por medio de la palabra del Señor. Entonces todo lo que usted haga o todo lo que hagamos, metámonos también en el ruedo, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Entonces así que póngase sobre sus pies, vamos a terminar en oración de agradecimiento al Señor por su palabra, por la exhortación de esta mañana. ¿Cuántos fueron edificados con esta palabra? ¿Hay alguno que se haya ofendido por esta palabra? ¿Hay alguno que diga, no, yo mejor me hubiera quedado en la casa? ¿Sí ves? Porque es la palabra de Dios. No es la palabra de un hombre, sino qué bonito que nosotros podamos ser redarguidos por el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que, asimismo, de la misma manera, le damos honra, gloria y alabanza al Señor en esta mañana. Padre Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación, Señor, que así como Pablo exhortaba allí a los hermanos de la iglesia primitiva, Señor, también sabemos que tú nos quieres hacer un llamado de atención. Si te hemos fallado, Dios, te pedimos que nos perdones, que nos limpies, que nos transformes, que nos hagas conforme, Señor, a tu buena voluntad, Señor. Te lo pedimos en esta mañana. Te pedimos, Señor, que preserve nuestros nombres en el libro de la vida y que nunca jamás lo borres de allí, Dios. En agradecimiento te damos gracias por lo que tú ya has hecho con nosotros, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia, pero también te damos gracias por nuestras familias. Te doy gracias por la vida de mi esposa, de mis amados hijos, Señor. Gracias por el lugar que tú nos has permitido para vivir. Gracias por el trabajo que tenemos, Señor, porque tenemos que madrugar a trabajar y no madrugar a buscar trabajo, Dios. Gracias te damos en esta mañana. Te damos gracias por la vida del hermano Abelardo, doña Rebequita. Oramos, Señor, para que ellos puedan tener una mejoría en su salud, Señor. Sabemos que su salud está deteriorada, que su cuerpo está deteriorado por el paso de los años, Señor, y que tal vez posiblemente se aproximen a estar cerca de ti, Señor. Pero lo hacemos con agradecimiento, Señor, creyendo de que tú los sostienes, Señor. Guarda sus corazones, sus vidas, hasta que tú tengas, Señor, pronosticado, Señor, que ellos estén con nosotros. Te lo pedimos en esta mañana. Gracias te damos por esta congregación, gracias por este lugar que tú nos has permitido, pequeño, pero hemos sido agradecidos, Señor. Y así mismo